Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi. Seguimos con las entrevistas como siempre y es un placer. Espero que os estén gustando las entrevistas que estamos haciendo. Yo como siempre digo, pues yo las disfruto mucho y eso también un poco es el motivo principal, pero también el tema es de dar y compartir. Y en esta ocasión pues tengo una persona que ya hace años que conozco, nos hemos visto en muchas ocasiones y es una persona que es un muy buen divulgador y es una muy buena persona. Yo también te lo puedo decir aquí abiertamente, que es el profesor de economía Martín Krause. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Para mí también un placer. Es verdad, hace unos años nos conocemos y siempre he disfrutado de las cosas que organizas, así que veo esto con interés también. Venga, pues muchas gracias y ya de antemano te doy gracias por la disponibilidad. Y si decías buenos días, yo te digo buenas tardes, pues esta es la gracia de Internet, que nos podemos comunicar a pesar de la diferencia horaria, la diferencia geográfica y demás. Si uno pone pues, el nombre de Martín Krause en Google o en YouTube, verá que hay muchos papers, hay muchas charlas, una persona que ha tocado muchísimos temas y me encanta pues, el espíritu divulgador y facilitador. Es una persona que se te entiende muy, muy fácil y espero que durante el siguiente ratito pues, toquemos varios temas. La primera Ujú. pregunta de rigor, los seguidores ya sabéis de qué va, es que por favor te introduzcas. ¿Quién es Martín Krause? Explícanos un poco si quieres como mínimo tu carrera profesional académica y a partir de Ujú. ahí vamos tocando temas cuando quieras. Ok, soy profesor de economía hace muchos años ya. Estoy en la Universidad de Buenos Aires hace más de 30 años. Y bueno, y he dado clases en muchos otros lugares, en una escuela de posgrado en Buenos Aires que se llama ESADE, donde en algún momento fui vicerrector y rector, sobre todo cuando estaba Alberto Venegas Lynch allí, con él. Después he dado clases, bueno, tú sabes, en OMA, Madrid, en la Marroquín, en Guatemala y en otras universidades privadas. Y todo esto empezó, te diría, no porque tuviera una vocación innata, sino porque fue como dándose, ¿no? En la medida que yo terminé de estudiar y empecé a trabajar en una cosa o en otra, lo que quiero decir es que no tenía una vocación definida desde joven, sino que fui conociendo y fui siguiendo aquello que me gustaba. Y bueno, y terminé acá eh, eh, donde estoy. Me acuerdo, creo que fue en la entrevista que te están haciendo los compañeros del Instituto Juan de Mariana, que yo estaba por ahí, y decías que en tu juventud, pues no sé si coqueteaste con ideas de izquierda, pues digamos, antes de ser liberal, que entiendo que es en lo que tú te adscribes, tocaste otras ideas políticas. Háblanos un poco de qué hubo antes de Martín Krause liberal e interesado en la economía. Bueno, porque yo llegué a la universidad desde, imagínate, una vida en barrios de suburbios de Buenos Aires, donde lo único que importa es el deporte o divertirte en esa época, y de pronto me encontré con un mundo, imagínate, yo creo que ustedes los más jóvenes no tienen, no han visto lo que era los años 70, el grado de radicalización política que había en la juventud y en las universidades. Bueno, era la época en Europa al menos, del Mayo francés y de la influencia que había tenido todo eso. Y yo llegué a un mundo absolutamente convulsionado. Y entonces me di cuenta de que era totalmente desconocido y que, bueno, que yo quería aprender. Y ahí todas las ideas que se te ofrecían eran ideas de izquierda. Yo no tenía mayor idea de lo que eran las ideas políticas, pero todo lo que había y todo lo que se discutía eran ideas de izquierda. Entonces empecé a aprender y eso era lo que aprendía y ese era el mundo en el cual vivías cuando ibas a la universidad. Así que sí, efectivamente, y además con un espíritu un poco de aventurero me anotaba en toda marcha que hubiera o toma de la facultad o lo que sea, decía, bueno, hay que aprender eso, yo voy, no sabía de pronto, o no sé cuánto sabía de lo que era el tema que hubiera atrás, pero yo participaba. Entonces, digamos que dejaste esas ideas y empezaste a abrazar las ideas de liberales. Entiendo que no fue algo que se dio de la noche, del día a la noche. ¿Cómo fue esa evolución intelectual propia?
Sí, porque la verdad es que en la facultad yo me di cuenta que aprendía muy poco. Estaba muy sesgado y era una mezcla de este izquierdismo infantil, lo que tenías en las clases, o keynesianismo, ¿no? Y esa mezcla en el medio con mucho desorden, los estudiantes de izquierda en esa época era como que habían tomado control de la facultad y pasaba cualquier cosa ahí adentro. Entonces yo me di cuenta que terminaba sin realmente saber. Yo no me sentía como que sabía, que podía entender. Entonces me propuse, bueno, seguir un camino por mi cuenta. Yo tengo que saber esto, lo que no me enseñaron en la universidad lo tengo que aprender yo. Y recuerdo, fíjate que esas cosas, de pronto detalles, ¿no? Pero, ¿viste cuando se publican esas series de libros que venden en los kioscos y que venden uno por semana? Fascículos. Bueno, pero estos eran libros completos, Mm. uno por semana. Y me acuerdo de haber encontrado una colección que era sobre libros de economía. Deben haber sido unos 40 libros en total. De hecho, fíjate, es una colección que todavía la tengo ahí. Y el primer libro de la serie era La riqueza de las naciones de Adam Smith. Solo que como es un libro largo, ellos la publicaron en dos o tres libros separados. Y después había una mezcla donde había un poco de todo, pero la verdad es que también estaba Menger, también estaba Hayek, y después, por supuesto, estaba Keynes también y otros, ¿no? Pero yo creo que ahí empezó, eso sin mismo yo darme cuenta, empezó a ubicarme en este mundo, ¿no? Y luego debo decir que por una relación de trabajo, yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en un estudio de economía de una persona que era un dirigente político liberal muy importante. Era el más importante en esa época en la Argentina. Y yo comencé a trabajar en el estudio de consultoría económica. Y él era una persona muy influenciada por lo que los alemanes llaman el ordoliberalismo, ¿no? Esto es las reformas económicas alemanas después de la Segunda Guerra, y sobre todo él estaba influenciado por quien había sido ministro de Economía, que hizo las reformas en Alemania, que se llamó Ludwig Erhard, y luego por un francés que también fue ministro de Economía de Gaulle, que se llamó Jacques Rueff. Los dos eran liberales, pero eran liberales muy pragmáticos, imagínate, de ser ministros, ¿no es cierto? Y a él le gustaba eso, él había sido ministro de Economía y él era más de la política económica aplicada. Pero en ese estudio él tenía una cantidad de textos de Hayek, de Rothbard, etcétera, con los cuales yo me encontré y empecé a leer, y una vez que empecé a leer eso, ya no paré más. Bueno, pues qué interesante. Si te parece, antes de volvemos a tu figura y digamos a tu aprendizaje, pero es que me estabas hablando de las universidades de los años 70, de que todo estaba sesgado, todo estaba muy politizado, y la verdad que me parece como si me estuvieras hablando de la actualidad. ¿Tú también lo ves así o crees que incluso antes era peor, digamos, ese clima, esa tensión que parece que se Ah, respira? mucho peor. ¿Sí? Sí, mucho peor. Ahora yo sigo yendo a la misma facultad y ahora voy como profesor. Y yo veo eso y digo, esto es muy ordenado ahora, porque, porque incluso las agrupaciones políticas ponen sus carteles en lugares que les han asignado. Antes era todo un caos, absoluto caos y desorden a punto tal, ya te digo, que nosotros, cuando yo empecé a estudiar, había un gobierno militar y se Claro. produce la vuelta de la democracia, justo cuando yo estaba en el medio de mi carrera. Y eso generó eh, algo muy,
fervoroso de querer sacar todo rasgo de autoritarismo de la universidad. Entonces se daban casos en los cuales, he tenido materias en los cuales los alumnos elegían al profesor, cosas así, ¿viste? Era medio anárquico en cierta forma ese periodo, que no duró mucho, duró 1 año y medio, algo así, y se dieron cuenta y volvieron a poner orden después, pero por un momento fue medio caótico toda la situación allí. Bueno, es interesante oír tu reflexión porque da perspectiva y uno ve el presente y a veces dan ganas de tirarse los pelos, pero bueno, como mínimo un punto positivo parece que a pesar de lo que uno ve y oye, vamos a mejor. Volvemos a tu figura y a tu aprendizaje. También si uno pone tu nombre en YouTube, pues vemos que eres un experto en la escuela austríaca y en el estudio de los autores y esta disciplina. ¿Nos podrías decir por qué? Un poco qué es lo que te atraen de digamos, las características básicas de esta escuela económica y de pensamiento? Sí, yo creo que lo que me atrajo en principio es encontrar una visión de la economía que, eh, en cierta forma te diría humana, es decir, o que se dirige y que trata y que quiere entender al ser humano tal cual como es. Porque lo que yo encontraba en otras visiones, o lo que había visto en cierta forma en la facultad, era, bueno, esa visión predominante que es muy matemática, en la cual la economía aparentemente se trata de cosas más que de personas, es decir, se trata de la asignación de los recursos en la sociedad y algo muy impersonal, la demanda, la oferta, etcétera, se forma el precio, bueno, todo eso está bien, pero acá encontré una visión que mostraba que atrás de todo eso hay personas, hay acciones individuales, y que eso es lo que hay que tratar de entender y que hay que empezar desde allí. Y eso servía o era muy útil porque uno podía entender muchas cosas que de pronto parecen muy complejas en la economía, pero entenderlas desde el punto de vista de la acción individual. Y eso es algo fácil de entender porque actuamos de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, es más comprensible que andar de entrada, digamos, pensando en cuestiones que son muy agregadas y que en la realidad uno no las ve, ¿no? Entonces eso fue creo que lo que más me atrajo, y además encontrar, debo decirte también, un cierto grado de rebeldía en estos autores. Y yo venía también de esa época rebelde y acá encontraba un cierto grado de rebeldía. Gente que efectivamente sí le gustaría cambiar la sociedad, solo que planteaba decir, pero ¿por qué ser rebelde en el mundo de hoy? Ser rebelde en el mundo de hoy es ser de izquierda cuando el Estado tiene una gran participación en la vida de la sociedad, o ser rebelde es lo que dicen esta gente que quieren sacarnos, digamos, el peso del Estado de encima nuestro, ¿no? Bueno, muy, muy interesante. Hablabas antes de la academia, las universidades, y tú eres profesor. ¿Crees que los estudios de la escuela austríaca están infrarrepresentados? Porque, no sé, esas ideas rebeldes de las que tú abogas, pues parece que no están muy presentes en la academia, o no sé, me gustaría saber tu opinión, como mínimo desde Argentina. Sí, bueno, desde ya, sí, por supuesto, están infrarrepresentadas, y te diría que tanto sea los austríacos como los clásicos en general. Fíjate que voy a señalar dos cosas. En las universidades de Estados Unidos, ya prácticamente todas han quitado la materia historia del pensamiento económico. Dicen que no tiene sentido estudiar eso, que hay que estudiar la teoría actual, porque es como te dijera el último desarrollo y la consecuencia de todo lo anterior. Claro. Entonces que no vale la pena estudiar eso. Eso por un lado. Y por otro lado, desde ya no entran allí entonces los austríacos. Fíjate que me pasa esto cuando yo tengo una materia en la Universidad de Buenos Aires que es Historia del Pensamiento Económico 1, ¿no? Y allí comienza la clase y yo pregunto, ¿quiénes aquí conocen a Adam Smith? Son alumnos del 4.º año de Economía. Bueno, todos levantan la mano, lo conocen a Adam Smith.
Ahora, la segunda pregunta es, ¿quiénes de ustedes han leído a Adam Smith? Nadie levanta la mano, nadie lo leyó. Nunca tuvieron acceso directo a un clásico porque lo que leen es los modelos matemáticos, y algunos creen que son la derivación lógica de lo que empezó Adam Smith hace 250 años, pero no es así. Entonces, cuando van a leer los clásicos y luego los austríacos, se sorprenden. En muchos de ellos empiezan a encontrar como me pasó en su momento a mí, empiezan a encontrar una economía que les atrae mucho más de lo que están viendo en su carrera normal, ¿no? Oye, pero esto que dices me deja muy sorprendido. Esto es muy, muy peligroso, ¿no? O sea, ¿crees que hay algún tipo de conspiración detrás o, digamos, es algo de la coyuntura actual que sencillamente no se explica? ¿Qué explicación le das tú a esto? Y, sí, no le doy, no veo que haya una conspiración detrás, pero creo que hay un predominio de una visión de la economía que lo toma como algo viejo, que ya no tiene mucho para agregar y para decir, que todo está supuestamente incorporado y superado. Entonces es como si alguien, no sé, en la física viniera, que no creo que sea igual el ejemplo, pero si alguno te dijera, bueno, pero ¿quién va a estudiar la física de Ptolomeo? No tiene sentido, eso ya ha sido superado. Lo que pasa es que yo creo que no es así, porque en muchos aspectos la sabiduría de un David Hume o de un Adam Smith no han sido superadas. No. Y siguen estando tan vigentes y siguen siendo tan verdad como lo eran en ese momento. Y muchos que han seguido un camino, sobre todo muy influenciado por la matemática, se han olvidado o han dejado de lado algunos de los aportes fundamentales que tuvieron estos autores, lamentablemente. Si te parece, para cerrar este tema del bloque de la escuela austríaca, muchas veces escucho detractores que dicen la escuela austríaca no se puede tener en consideración porque es acientífica. Explícanos un poco qué hay detrás de esa crítica e intenta desmontarla, ya que entiendo que tú sí que eres un defensor de esta escuela de pensamiento. Sí, bueno, una escuela es un conjunto de teorías, ¿no es cierto?, que buscan explicar distintos fenómenos de lo que ocurre en la sociedad. De lo que se trata en última instancia es ver, bueno, de cuál conjunto de teorías te permite entender mejor la realidad. Lo cierto es que hay un problema que está presente en todas las ciencias sociales, que es mezclar, digamos, el análisis científico, digamos, acerca de entender cómo las cosas son, cómo las cosas funcionan, con lo que suele llamarse más técnicamente el análisis normativo, es decir, cómo deberían ser, ¿no? Es decir, uno puede decir, a mí me gustaría que la economía fuera así, 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 porque yo tengo ciertos valores, valoro la libertad, valoro esto, y el de izquierda puede decir, yo quisiera que fuera así, así, porque yo valoro otra cosa, la igualdad de ingresos, etcétera, etcétera. Estoy poniendo dentro juicios de valor. Bueno, es verdad, hay que tener en cuenta esa diferencia. Los austríacos han sido en muchos aspectos muy vehementes en cuanto a defender ciertos valores, el valor de la libertad, el valor de la justicia, etcétera. No eran neutrales en eso. Yo no creo que haya nadie que sea neutral en eso, ¿no? Pero siempre fueron muy efusivos, digamos, en defender esos principios de la libertad individual. Esos son cuestiones de valor, pero al mismo tiempo está la ciencia, el análisis de la sociedad y el análisis económico austríaco, y eso es tremendamente valioso, al margen de que luego quieras promover la libertad individual o no. Son dos cosas. La escuela austríaca tiene las dos y las ofrece, digamos, sin esconder nada. En cambio, cuando te encuentras de pronto otras visiones,
vienen como si fueran nada más que científicas, pero esconden también cuestiones valorativas, solo que no las expresan abiertamente, pero están ahí atrás, uno las puede ver en la medida, digamos, que lo profundice en su análisis, ¿no? Entonces, claro, los austríacos, que no eran los austríacos originales, ¿no? Los austríacos originales no eran tan diríamos, combativos en cuanto a la libertad, eran más bien más centrados en lo científico-económico, digo un Menger, un von Baber, luego con Mises, Hayek ya empezó a haber un compromiso mucho más abierto respecto de valores relacionados con la libertad, ¿no? Pero están las dos cosas, uno puede tomar uno o uno puede tomar el paquete entero. Lo que hay como discusión, y a mí me parece interesante, es si lo que descubres en la teoría inevitablemente te debería llevar a ser liberal. Uh-huh. Y algo de eso hay, porque cuando tú entiendes cómo funcionan los mercados y todo eso, bueno, parece como bastante obvio que terminas siendo liberal. Pero está claro que son dos cosas separadas. Una es, como te dijera, claramente el análisis científico de lo que es, y otra es la valoración de eso, si me parece esto bueno o me parece esto malo, ¿cierto? Para nosotros el mercado funciona así y además nos parece bueno eso, ¿no? Entonces, por eso tenemos las dos cosas, tenemos la teoría y además la filosofía política, si quieres así. En el final de tu respuesta, pues ya me has introducido un poco lo que el otro tema quería tratar. Has hablado del mercado libre, también es un tema que tratas mucho. Es algo que parece fácil de entender, pero si uno va escarbando un poco, pues se ve que no. Y me gustaría llevar una frase que te he oído alguna vez, que dices que la mano invisible, que digamos, cogiendo la alegoría de Adam Smith, existe, pero es difícil de ver porque es invisible. Entonces, me hace un poco de gracia esta frase. Al principio no la entendí. A ver si la pudieras desarrollar un poco. ¿Qué es eso de la mano invisible y cómo la podemos ver si es invisible en este caso? Claro, claro. Mira, la metáfora de la mano invisible probablemente sea una de las contribuciones más grandes que se hayan hecho a las ciencias sociales en la historia y de la economía desde que comenzó, porque lo que está reflejando es que en la organización de la sociedad hay como un orden espontáneo por el cual nos vamos acomodando y vamos coordinando nuestras acciones de forma tal de que no hay nadie que esté organizando eso en particular, y sin embargo hay un orden. Es decir, déjame ponerte otro ejemplo fácil de esos que suelo utilizar. En la ciudad de Madrid, digamos, mañana seguramente se van a necesitar 1.000.000 de almuerzos, mañana al mediodía, en Madrid. Tomemos eso solo, porque también se van a necesitar transportes, también se van a necesitar una enorme cantidad de otros servicios. Pero tomemos nada más que para hacer 1.000.000 de almuerzos va a hacer falta cantidad de disponer de arroz, de tomates, de lechuga, de cantidad de elementos para hacer todos esos almuerzos. Y además esos almuerzos van a ser distintos, no va a ser un solo almuerzo para 1.000.000 de personas, sino que va a haber una gran variedad de almuerzos. Entonces, mañana va a haber ese 1.000.000 de almuerzos. Ahora la pregunta es, ¿quién organiza eso? ¿Te imaginas ahora si tú te dijeras, miran, para mañana tienes que organizar 1.000.000 de almuerzos? ¿Por dónde empiezo todo eso? Bueno, y la verdad es que no hay nada que organice eso, y sin embargo están organizados, van a estar los almuerzos allí mañana. Pero no hay nadie, no hay ninguna dirección de almuerzos del gobierno de la ciudad de Madrid, de la alcaldía de Madrid, no hay nada de todo eso, y sin embargo los almuerzos van a estar ahí. ¿Qué es lo que organiza esos almuerzos? Bueno, eso es la mano invisible, digamos, no hay nadie organizando 1.000.000 de almuerzos, pero va a haber tal vez 100.000 personas organizando 10 almuerzos cada uno, y los almuerzos van a estar ahí. ¿Y cómo saben esas personas que
lo que deben hacer. Bueno, ahí es cuando explicamos el funcionamiento del mercado. Reciben las señales del mercado, se dan cuenta de que hay una demanda de gente que va a necesitar almorzar y por lo tanto, siguiendo su interés personal, la ofrecen, y ese orden, que es difícil de ver, permite que 1 millón de personas mañana almuercen en Madrid. Bueno, eso es difícil de ver. En cambio, la mano visible parece como mucho más fácil de ver. El Estado de pronto dice, esto lo vamos a organizar así, o este problema se va a solucionar así. Ves a alguien diciendo, nosotros vamos a tomar una decisión, vamos a planificar, etcétera, etcétera, y parece que eso mucho más visible que el otro orden que nadie organizó, pero sin embargo está ahí. Esa es la dificultad, ¿no?, de ver esos órdenes. Entonces, un matiz o una pregunta filosófica quizás. Entonces, si no es por la bondad del panadero, parafraseando a Adam Smith, ¿significa que la sociedad se mueve por el egoísmo? ¿Es esto lo que subyace el tema de la mano invisible o va más allá el análisis? Bueno, tú sabes que hay, incluso ya que seguimos con Adam Smith, hay una discusión al respecto, porque en uno de los libros de Adam Smith, que es el más conocido, él precisamente trata eso, no es por la bondad del panadero, etcétera, sino por su búsqueda del interés personal. Pero después tiene otro libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, donde él básicamente comienza planteando de que todos nosotros tenemos como un sentimiento de simpatía hacia los demás. Es decir, y que queremos colaborar, que somos cooperadores. Entonces eso generó, la verdad, como que es contradictorio Adam Smith, ¿qué está diciendo? Y la verdad es que no es tan difícil, es que somos un poco de las dos cosas. Depende del ámbito. En el ámbito de las relaciones personales, afectivas, de amistad, ahí no hacemos transacciones monetarias. Pero eso no quiere decir que no persigamos el interés personal. Muchas veces lo que hay es intercambiamos favores, por ejemplo. Hay todo tipo de relaciones que están más bien, no están basadas en lo monetario. La bondad del mercado es que permite extender las relaciones a un ámbito donde sean de carácter impersonal. Es decir, yo no tengo que conocer al que me va a vender el almuerzo mañana para poder tener un almuerzo. No tiene que ser mi amigo, ni mi conocido, ni mi pariente. Simplemente voy y le pago. Él está persiguiendo su interés personal y yo también. Y los dos nos beneficiamos sin que tengamos una relación personal. Eso no quiere decir que la relación personal luego no se produzca, porque a lo mejor voy a almorzar siempre al mismo restaurante y ya me hago amigo del dueño, del mozo, y comienza a haber toda una relación personal. Pero no es necesario, digamos, ¿cierto? Puede haber una relación impersonal, lo cual extiende la cantidad de relaciones en el mercado. Si uno tuviera relaciones nada más que con familiares, bueno, viviríamos en la tribu, seríamos grupos pequeñitos, y estaríamos viviendo a ese nivel de vida, como se vivía en las tribus, ¿no? El mercado permite vincularnos con gente que no necesariamente ni siquiera conocemos. Si te parece, brevemente vamos a analizar la tesis contraria, la tesis que está a favor de la redistribución, la igualdad, keynesianismo y demás. ¿En qué crees que se equivocan? Sé que es un tema súper complejo y de hecho tienes charlas al respecto, pero digamos, si tú estás a favor del mercado libre, que a veces es difícil de ver que funciona, ¿qué es lo que podemos ver de lo que no funciona de la tesis contraria en este caso? Bueno, claro, porque quieren forzar algo que no toma en cuenta la realidad de los seres humanos. No somos iguales, somos desiguales y por lo tanto vamos a tener resultados distintos. No todos jugamos al fútbol como Messi o Ronaldo, no todo, es imposible que igualemos las habilidades allí, o al tenis como Nadal, o en tantas otras áreas. Entonces los resultados van a ser distintos. Si tú quieres igualar los resultados, entonces la verdad que tienes que tratar a la gente en forma distinta.
Es decir, a Ronaldo habría que ponerle una pierna ortopédica para que no corra como corre, para más o menos igualar con todos los demás, pero claramente estaríamos como violando sus derechos. Entonces, lo que podemos aspirar en la sociedad es a que haya un tratamiento igual, que todos seamos iguales ante la ley, pero no que vamos a tener resultados iguales. Entonces lo que podemos aspirar es a que las personas tengan más oportunidades, aunque las oportunidades no sean iguales, porque mi hijo no va a tener las mismas oportunidades que, no sé, el hijo de Bill Gates, no las puede tener, pero por lo menos que tenga más mi hijo, que tenga más el hijo del campesino, que tenga más. Eso es una sociedad liberal y progresista, digamos, es aquella que ofrece más oportunidades a todas las personas, aunque no sean iguales, ¿no? Para cerrar este tema brevemente del libre mercado y demás, en muchas charlas también hablas de la correlación entre libertad de mercado y reducción de la pobreza. Entonces yo te he oído decir que a más libre mercado, menos pobreza, que esta frase, digamos, yo bajo aquí en la calle y la digo, igual me tildan de loco, la gente no lo entiende así. ¿Nos los podrías explicar brevemente por qué esa correlación que los datos nos dan? Sí, porque desde la llegada, llamémosle así, de la economía de mercado, del capitalismo, como lo quisiéramos llamar, la reducción de la pobreza ha sido algo extraordinario. En el año 1800, un 80% de la población mundial era pobre, lo que hoy diríamos tiene un ingreso de menos de $1 o de $2 por día. Y hoy ese porcentaje está claramente por debajo del 20%. Quiere decir que esta sociedad de mercado, etcétera, que antes no existía, bueno, sacó de la pobreza a más del 70% de la población del planeta, siendo que, aparte, en ese momento había, no sé, 1.000 millones en el planeta y ahora hay 7.000, hubo 8.000, o sea que la cantidad de gente que ha sacado de la pobreza es algo absolutamente extraordinario y nunca visto en la historia de la humanidad. O sea que mirando ese resultado nada más, yo creo que hasta uno debería decir, acá se acabó la discusión, porque solamente ver eso y la curva además de la pobreza sigue para abajo y bueno, y seguirá hasta que llegue a cero eventualmente, si es que los gobiernos no hacen demasiado desastre para evitarlo. Vale, mira, ya me has introducido el siguiente tema, más o menos para ir terminando. Entramos en los últimos bloques de la entrevista. Has hablado del gobierno, tú también tienes muchas charlas sobre cuál es el rol del Estado, de la calidad institucional y demás. Háblanos un poco de esto, digamos, dentro de esta fórmula que estamos creando de libertad de mercado, responsabilidad individual, ¿cuál es el papel que crees que debería tener el gobierno desde tu visión de liberal clásico, ¿no? Entiendo que te escribes. Bueno, yo tengo una visión, en fin, bastante difícil de catalogar, tal vez incluso para mí mismo, ¿no? Porque yo entiendo que hay ciertas funciones que son necesarias en una sociedad. Esto es, se necesita algo para resolver disputas entre la gente, se necesita de pronto protección contra aquellos que quieran ejercer la violencia contra los demás. Es decir, son funciones que son necesarias para que en una sociedad se mantenga la cooperación pacífica entre los ciudadanos. Ahora, hay un segundo punto que es eso, quien va a dar a cumplir esas funciones, ¿es un Estado? Bueno, no sé, ahí empiezo a tener ciertas dudas al respecto. Está claro que ahora sí lo es. El Estado se ha asumido esas funciones y yo creo que en ese sentido prefiero a lo actual, que es además el Estado benefactor, el que reparte de un lado para el otro y redistribuye, yo prefiero ante eso al Estado clásico, al Estado pequeño que se dedicaba nada más que ofrecer seguridad, proteger la propiedad y la vida de las personas. Pero si me dices,
Y si tuviéramos el Estado clásico, ¿tú no preferirías un mundo, llámalo así, anarcocapitalista? Sí, claro, también, por supuesto que lo preferiría. Conceptualmente me parece una idea muy, muy atractiva. Espero que en el futuro pueda llegar a existir. No, no, no lo voy a ver yo en mi vida, porque esto supongo que será fruto de un proceso evolutivo muy a largo plazo, pero eventualmente creo que sí. No, no creo que el Estado sea algo indefectible en la sociedad y que siempre lo hubo y siempre lo va a haber. Imagino y supongo que a lo mejor en el futuro va a haber algún otro tipo de organización social y que eso va a poder darse. O sea que me parece una idea atractiva, aunque no la vea práctica mañana, ¿no? O en los próximos años. Hablando de calidad institucional, también a veces yo mismo me siento pesimista, ¿no? Vemos los beneficios de la libertad de mercado, cuando más apertura, pues menos pobreza, más accesos para todo el mundo, más progreso, pero también parece que el Estado se está haciendo más grande. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede llegar más o menos a este Estado más clásico, más pequeño que decías tú antes? ¿Tienen que cambiar las instituciones? ¿Tienen que cambiar la mente y la cultura de las personas? ¿Una mezcla de ambas cosas? ¿Cómo lo ves? Sí, y bueno, probablemente sí. Lo que pasa es que tal vez cuál es el motor de todo eso. Yo le agregaría también a eso que dices, ese cambio de la cultura, cambio de que eventualmente lleve un cambio de las instituciones, agregaría un elemento más que es la innovación tecnológica. Mm. Cuidado porque la innovación tecnológica yo la veo en términos bastante favorables, es decir, desde el punto de vista positivo respecto de la libertad. Estamos viendo ahora estas cuestiones como las criptomonedas o el blockchain y todo eso puede ser parte de un movimiento, digamos, que vaya reduciendo la presencia del Estado porque lo va volviendo obsoleto. Y digo, y que eso vaya ocurriendo incluso antes de que la gente entienda su verdadero significado. Es decir, no hace falta que la gente de pronto sea liberal para que en algún momento empiece a decir, bueno, pero quiere usar criptomonedas, blockchain y lo que sea. Probablemente lo empiece a usar primero y lo entienda después, pero también promovería cambio en ese sentido. O sea que yo creo que la innovación emprendedora y tecnológica puede ir llevando adelante un cambio cultural, ¿no? Estas cosas que se van dando con la economía de Uber o de Airbnb, o sea, toda la economía compartida y todo eso, también va mostrando que el mercado encuentra respuestas para problemas que antes no habíamos imaginado y entonces puede ser que por allí se dé el cambio también para el futuro. Claro, un inciso, me acuerdo en una charla, ahora me venía a la mente, que hablabas de que TripAdvisor, digamos, sustituía o podía llegar a sustituir la certificación centralizada, ¿no? La verdad que me dejó un poco fue una reflexión que nunca había pensado. Claro, este mecanismo de calificación que tienen todos estos, ¿no? Que califico al conductor de Uber, califico al dueño del apartamento en Airbnb o al hotel en TripAdvisor, va generando un mecanismo de control de calidad que es absolutamente descentralizado, es la misma gente la que hace eso y ahí no hace falta que controles nada, que es un poco la discusión con Uber en nuestras ciudades, ¿no? Los taxistas dicen, pero ¿cómo? A nosotros nos piden esta licencia y la otra porque esto es protección para el consumidor. Digo, yo no quiero nada de eso, a mí no me hace falta nada de eso. Yo simplemente puedo ver la calificación que tiene el conductor por los viajes que hizo antes y ya está. Es decir, es un mecanismo de que empodera al consumidor. Y fíjate que hace 20 años ni lo imaginábamos, ¿no? Y sin embargo, ahora está. Bueno, muy, muy interesante esta reflexión sobre digamos, los beneficios de la innovación a largo plazo. Ahora sí entramos en el último bloque de la entrevista. Por si alguien no se había dado cuenta, pues eres argentino. Yo creo que se nota bastante. Okay. Si quieres, hablemos un poco de tu país y como ya sabes, pues estuve este verano por ahí y vi que hay mucha ebullición de lo bueno y de lo malo. Pues la pregunta concreta es, también para no alargarnos demasiado, es
¿Crees que hay un momento un poco liberal? ¿Crees que hay personas que están empezando a abrazar esas ideas de la libertad en Argentina? No sé, ¿cómo ves el análisis tú que vives ahí? Sí, veo eso en la juventud. Se está dando un momento y un periodo en el cual muchos jóvenes se están acercando a las ideas liberales y, en cierta forma, en relación a lo que decía antes, creo que buscan una respuesta a su natural rebeldía de joven, digamos, en las ideas liberales, no en las ideas de izquierda. Espero que esto se sostenga y continúe hacia el futuro produciendo un verdadero cambio cultural en las generaciones que vienen, que las alejen de las ideas populistas o de izquierda y las lleven hacia esas ideas liberales. Pero vamos a ver, esto es algo de estos años, vamos a ver si ese movimiento cultural se sostiene y si avanza. Más allá del liberalismo o no, un análisis un poco más general de las características y de la psicología del argentino medio. Como te dije, pues cuando estuve allí, mucha gente se había desengañado con Kirchner, votaron a Macri, pero también parece que se han desengañado de Macri muchas personas. Entonces, ¿crees que se han quedado huérfanos políticamente? ¿Eso es un problema? Porque puede que vuelva el kirchnerismo o no sé, ¿cómo ves el análisis de eso? Aparentemente lo que ocurre es que la sociedad sigue todavía muy dividida por lo que aquí se llama la brecha entre los que apoyaron al kirchnerismo y los anti-kirchneristas que apoyaron a Macri. Eso sigue estando vigente y yo creo que se va a expresar también en las próximas elecciones. Como en tantos otros lugares, la mayoría de las votantes va a votar por lo que entienda que es el, el mal menor. Y ahí se va a confrontar por el momento de nuevo con la alternativa que hago, o la voto a Cristina o voto bueno, en este caso a Macri para no tener a Cristina. No va a estar contento con ninguna de las alternativas, pero va a terminar haciendo un cálculo de, bueno, qué creo que es menos malo que el otro, ¿no? En fin, eso es un poco lamentable, pero la política muchas veces es así, te confronta con elegir entre uno malo y otro peor, ¿no? Bueno, a ver qué determina todo eso. Nosotros, o yo como mínimo, pues estoy poniendo mi granito de arena para dar nuevas ideas en la palestra política. La última pregunta, pues es similar a la primera, volvemos a tu figura y a tu persona, que es que a ver si nos pudieras dar algún consejo para alguna persona que tiene o quiere tener un perfil similar al tuyo, académico, economista y demás. Tú que pues has vivido mucho y estoy seguro que has pasado muchas experiencias, ¿qué consejo nos podrías dar como mínimo profesionalmente no sé, para un joven que empieza en este caso? Bueno, el consejo es que hay cualquiera que esté interesado en estas ideas, hay distintos niveles. Y entonces primero hay que ver para cuál uno tiene vocación y para cuál también uno se siente cómodo también haciendo eso. Entonces esos niveles pueden ser desde el interés en lo más teórico y puro, digamos, en cuyo caso yo diría que esa persona tiene que pensar, bueno, voy a estudiar, voy a hacer un doctorado, etcétera, etcétera. Pero luego puede haber otros ámbitos en los cuales pueden ser, bueno, no, a mí me gusta la difusión de estas ideas a nivel masivo, es decir, y quiero hacer algo que sea más periodístico, o quiero trabajar en un instituto de políticas públicas, o incluso, mira que te decía, incluso me quiero meter en la política para cambiar la política, para ofrecer una alternativa liberal libertaria. En fin, hay como distintas áreas. Yo creo que el consejo que daría es que uno primero tiene que tratar de ver y dejarse llevar un poco también por lo que más le atrae y lo que más le gusta e ir por ese camino. Normalmente cuando uno es joven tiene que hacer un difícil balance entre lo que a uno le gusta y lo que a uno le da de comer. Si puedes juntar las dos cosas, es lo ideal, ¿verdad? Pero si no, bueno, va a haber que sacrificar un poco una por otra,
hasta que uno pueda mezclar las dos cosas, ¿no es cierto? A veces se da, a veces yo he podido hacerlo, digo, yo he podido vivir con los temas y las actividades que a mí realmente me gustaban. Pero entiendo que no siempre es así, y hay que manejar eso de forma tal de que uno no abandone las cosas que le gustan por la necesidad de tener que de pronto generar algún ingreso, ¿no es cierto? De alguna forma hay que mantener esa combinación hasta que uno definitivamente se pueda dedicar con gusto y rentablemente a lo que, a lo que es su filosofía de vida, ¿no? Bueno, Martín, pues muchas gracias por estos consejos. Estoy seguro que será muy útil para personas que les guste la economía, que son muchos de estos seguidores. Y llevamos ya casi 50 minutos hablando y se me han terminado las preguntas. No sé si quisieras añadir algo antes de cerrar. No, yo te agradezco mucho, me parece muy importante lo que haces y creo que de cierta forma tú eres un ejemplo de lo que dije yo antes, ¿no? Porque sí, porque estás muy dedicado, haces muchas de estas cosas y la verdad que te deseo mucho éxito en esto en estas iniciativas que tú tienes porque te lo mereces. Bueno, gracias Martín por tus palabras y de verdad te lo digo y estoy seguro que nos volveremos a ver temprano, que siempre en una excusa u otra nos juntamos por ahí. Y gracias a vosotros también por estar cada uno en su casa, ya sea mirando el vídeo o escuchándolo por el podcast. Esperamos que os haya resultado interesante. Recordad de darle al like, suscribir a la notificación y si queréis apoyarme, pues también he abierto el espacio de Patreon porque como sabéis YouTube me ha desmonetizado todo el contenido, así que tengo que buscarme otras estrategias. Martín, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento y nos vemos pronto. Gracias, un placer, ¿eh? Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Bye. Vale, espera que pongo detener.